El sol caía con un brillo dorado sobre Jerusalén, iluminando las piedras antiguas de la ciudad vieja. El aire olía a incienso y polvo. Frente al muro de los lamentos, una multitud de fieles se había reunido para escuchar las palabras del rabino Eliyahu Ben-Hur, un hombre de barba blanca y voz profunda, conocido por su erudición y por su coraje al desafiar las tradiciones. Las mujeres oraban al fondo, los hombres se balanceaban con los ojos cerrados, y el murmullo de los rezos creaba un rumor sagrado. De pronto, el rabino levantó la voz, y el silencio se impuso como una ola invisible. «Jesús fue un mito», gritó, «un invento de Roma para dividir a nuestro pueblo». El sonido de su declaración recorrió el muro, rebotó en las piedras milenarias y cayó sobre los fieles como un trueno. Algunos se taparon los oídos, otros comenzaron a discutir. Una mujer lloró. Un joven lanzó una plegaria improvisada. La confusión creció. Los murmullos se transformaron en gritos. En cuestión de minutos, los teléfonos se levantaron, las cámaras grabaron, y el escándalo comenzó su viaje por el mundo. A kilómetros de ahí, en una redacción modesta en la parte moderna de Jerusalén, el periodista David Cohen miraba la transmisión en vivo con el ceño fruncido. Nacido en Ciudad de México, nieto de sobrevivientes del Holocausto, había emigrado años atrás para escribir sobre religión y sociedad. En su escritorio, las notas y los mapas se mezclaban con una taza de café frío. «David», le dijo su editora, Rina Goldstein, entrando con prisa, «quiero que cubras esto. Es el tema del año». «¿Quieres que entre al ojo del huracán?», respondió él, medio irónico. «Exacto. Eres bueno cuando las cosas se complican». Le arrojó una acreditación de prensa y añadió, «Quiero un artículo humano, no teológico. Muéstrame cómo reacciona la gente, no solo los rabinos». David asintió, aunque una parte de él dudaba. Había pasado años observando cómo la fe se convertía en espectáculo, pero esta vez algo era distinto. Había una fuerza en ese grito, algo que removía no solo la historia, sino las raíces de un pueblo entero. Encendió su grabadora, ajustó su libreta y salió hacia la ciudad vieja. Mientras caminaba por las calles estrechas del barrio judío, el sonido de las sirenas se mezclaba con los cánticos. Vendedores cerraban sus puestos, peregrinos discutían y los soldados observaban en alerta. El calor del atardecer hacía brillar las piedras como brasas. En la plaza del muro, el caos aún vibraba. Algunos rezaban más fuerte, como si quisieran ahogar la herejía. Otros se quedaban paralizados, sin saber a quién creer. David se acercó a un joven que sostenía una kipá arrugada. «¿Qué piensas de lo que dijo el rabino?», preguntó. El joven lo miró con ojos encendidos. «Pienso que nadie debería negar lo que no comprende. Jesús fue judío, ¿no? Entonces, ¿por qué temer su nombre?». Las palabras quedaron flotando. David tomó nota sin responder. Levantó la vista y vio el muro. Las grietas llenas de papeles, los dedos temblorosos de quienes oraban. Sintió una extraña inquietud. No creía en milagros, pero aquel lugar tenía algo que lo envolvía. Una presencia callada que imponía respeto. Cuando regresó a su hotel esa noche, la noticia ya había recorrido el mundo. Los titulares decían, «Rabinos contra la historia, Jesús, mito o verdad». David miró su reflejo en la ventana. No sabía si estaba a punto de escribir un artículo o de entrar en un laberinto del que no saldría igual. Antes de cerrar su laptop, pensó en las palabras del joven en el muro y en la voz del rabino que había desafiado siglos de fe. Respiró hondo, encendió la grabadora y murmuró, «Esta historia apenas comienza». Suscríbete al canal para seguir historias que desafían la fe y el destino. El amanecer llegó teñido de un tono ámbar sobre Jerusalén. El sonido de las campanas cristianas se mezclaba con el canto del muezín y los murmullos de las oraciones judías, creando una sinfonía que solo esa ciudad podía producir. David Cohen caminaba entre las callejuelas empedradas del barrio judío, con su libreta en mano, el corazón dividido entre la curiosidad y el escepticismo. El aire olía a pan recién horneado y a incienso.
Cada paso lo acercaba al muro de los lamentos, donde el escándalo del día anterior aún resonaba como un eco en las piedras. Cuando llegó a la explanada, notó el ambiente cargado, casi eléctrico. Había turistas, rabinos, periodistas y soldados. Algunos rezaban, otros discutían. Las palabras del rabino Ben-Hur habían dejado una herida abierta. Un grupo de hombres mayores murmuraba pasajes de la Torá en voz baja, intentando recuperar la calma espiritual que el grito del rabino había roto. David observó en silencio. En su grabadora registraba sonidos, frases, emociones. Un periodista experimentado sabe que la verdad no está solo en las palabras, sino en los silencios. Caminó lentamente hacia una mujer anciana que apoyaba su frente contra el muro. Tenía los ojos cerrados, las manos temblorosas. «Disculpe, señora», dijo con suavidad. «¿Usted qué piensa de lo que dijo el rabino Ben-Hur?» La mujer giró el rostro, sus ojos azules brillaban con lágrimas. «Mi abuelo decía que las piedras escuchan. No sé si Jesús fue un mito, pero...» miró al muro. «Si él existió o no, lo importante es que cambió algo en el corazón de los hombres». David agradeció en silencio. Aquella frase era más profunda que cualquier discurso teológico. Continuó caminando, buscando voces distintas, perspectivas que le dieran forma a su artículo. Cerca de un grupo de soldados, un anciano vestido de negro, con un sombrero de ala ancha y barba plateada, lo observaba con atención. David se acercó, atraído por su mirada serena. «¿Puedo hablar con usted? Soy periodista», dijo mostrando su acreditación. El anciano asintió. «Mi nombre es Shlomo Ezra», respondió con voz pausada. «Hace muchos años que vengo aquí a orar, incluso antes de que tu país existiera como nación. He visto guerras, he visto hombres discutir por quién tiene razón, pero nadie pregunta lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que importa, rabino Ezra?», preguntó David anotando cada palabra. «Importa escuchar. Estas piedras guardan las voces de quienes vinieron antes que nosotros. Si prestas atención puedes oírlas». David sonrió, creyendo que era una metáfora poética. «¿Las piedras tienen memoria?». El rabino lo miró con una mezcla de ternura y misterio. «Más de la que los hombres soportan». La frase quedó suspendida entre ellos. Un grupo de peregrinos pasó cerca, recitando oraciones en hebreo antiguo. El sonido era tan melódico que David cerró los ojos por un instante. Sintió un leve escalofrío. No era miedo, sino una extraña sensación de pertenencia, como si las voces del pasado se mezclaran con el murmullo del presente. Abrió su libreta y escribió: «Jerusalén no habla con palabras, sino con ecos». El rabino Shlomo se despidió con una leve inclinación. «Cuando la verdad te llame, escúchala. No importa en qué idioma hable». David quedó pensativo. El sol se alzaba sobre las cúpulas doradas, los rezos se intensificaban. Desde la distancia, alguien mencionó de nuevo el nombre de Ben-Hur, y las discusiones reaparecieron. Pero él ya no prestaba atención al ruido. Algo en la voz del anciano había despertado una curiosidad nueva, más personal, más íntima. Esa tarde, al regresar a la redacción, Rina lo esperaba con un café. «¿Qué conseguiste?», preguntó. «Opiniones, muchas», respondió él dejando su libreta sobre la mesa, «pero siento que hay algo más. ¿Más que el escándalo?». David miró por la ventana hacia la ciudad que ardía bajo el sol. «Más que el escándalo. Hay una historia enterrada, y voy a encontrarla». Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de opiniones, protestas y rezos. Las declaraciones del rabino Ben-Hur habían encendido una tormenta que se extendía por todo Jerusalén. En las calles, los periódicos colgaban en los kioscos con titulares en letras enormes: «El rabino que desafió la historia». Los canales de televisión repetían la grabación una y otra vez. Algunos lo llamaban visionario, otros traidor. David Cohen observaba todo desde la redacción, rodeado de voces que debatían sin escuchar. Unos decían que el rabino buscaba fama, otros aseguraban que era el primer paso hacia una reforma espiritual.
Él, sin embargo, no podía quitarse de la cabeza las palabras del anciano Shlomo. Las piedras tienen memoria. Había algo en esa frase que lo perseguía, como si las propias paredes de Jerusalén quisieran contarle algo. Su teléfono vibró. Era Rina, la editora. David, necesito una crónica para la edición digital en 1 hora. Nada de filosofía, ¿entendido? Los lectores quieren tensión. ¿Y si la tensión no está en el ruido, sino en el silencio? Respondió él sin pensar. No te pongas poético. Solo escribe lo que viste. David sonrió con resignación. En su escritorio, el cursor parpadeaba sobre una página en blanco. Escribió el título provisional: El rabino que desafió al tiempo. Luego se quedó inmóvil, observando cómo la ciudad vibraba más allá de la ventana. Cuando por fin salió a la calle, el ambiente era distinto al del día anterior. Había patrullas cerca de las sinagogas, cámaras de televisión y grupos de fieles rezando frente a carteles con citas de la Torá. Una mujer gritaba que el rabino había traicionado a Moisés. Un hombre la contradijo citando al profeta Isaías. El aire olía a tensión, a incienso y miedo. En la plaza del Muro, David logró acercarse a un grupo de jóvenes estudiantes de teología que debatían acaloradamente. Él tiene razón, decía uno de ellos. Jesús fue una figura política, no divina. Blasfemia, replicó otro. Hablas de un hombre que cambió al mundo. David tomó notas sin intervenir. No quería influir en las voces, solo escucharlas. Cuando el grupo se dispersó, un anciano se le acercó. Tenía los ojos hundidos y la voz temblorosa. No lo entenderás, hijo. Aquí la fe es fuego. Si alguien sopla demasiado, el fuego se vuelve tormenta. Esa noche, David solicitó una entrevista con el propio rabino Ben-Hur. El asistente del religioso lo recibió en una oficina repleta de libros y manuscritos. El rabino acepta verte, dijo con cautela, pero solo por unos minutos. Está abrumado. David entró. El rabino estaba sentado junto a una ventana, mirando hacia la ciudad vieja. Sus manos temblaban, aunque su voz seguía firme. ¿Por qué lo hizo, rabino?, preguntó David sin rodeos. Ben-Hur lo miró fijamente. Porque ya no podía soportar el silencio. Nuestro pueblo vive repitiendo las mismas palabras sin entenderlas. Si alguien no rompe el ciclo, nos quedaremos encerrados en la historia. Pero su declaración causó división. La verdad siempre divide antes de unir, respondió con calma. Jesús fue un símbolo, no un Dios. Lo que importa es lo que representó, la búsqueda de justicia. Eso no lo niega ni la Torá. David sintió un nudo en la garganta. El tono del rabino no era arrogante ni provocador, sino cansado, casi humano. ¿No teme las consecuencias? Ben-Hur sonrió con amargura. La fe que no soporta preguntas no es fe, es miedo. Cuando David salió del edificio, la noche había caído sobre Jerusalén. Caminó por las calles silenciosas, donde solo se oían los pasos de los soldados y el murmullo lejano de los rezos. De pronto su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje sin remitente iluminó la pantalla. No busques lo que no debes encontrar. Miró alrededor, inquieto. Nadie. El aire se había enfriado y el viento movía los papeles de su libreta. Guardó el teléfono y siguió caminando, sin saber que aquel mensaje marcaría el comienzo de algo mucho más profundo que una simple crónica. La advertencia anónima seguía rondando la mente de David como un eco persistente. Cada vez que abría su libreta, las palabras «no busques lo que no debes encontrar» parecían vibrar entre las páginas. Pero la curiosidad, más fuerte que el miedo, lo empujaba a continuar. Jerusalén, con su mezcla de pasado y presente, se había convertido para él en un tablero donde la verdad y la fe jugaban una partida silenciosa. Una mañana, tomó un taxi hacia la Biblioteca Nacional de Israel. El edificio, imponente y silencioso, guardaba en sus sótanos siglos de manuscritos, cartas y pergaminos que contaban la historia de un pueblo que jamás había dejado de preguntar. David presentó su credencial de prensa y pidió acceso a los archivos del siglo I.
La bibliotecaria, una mujer de cabello gris y acento europeo, lo observó con recelo. «Esos documentos no son para curiosos, joven», le advirtió. «Aquí solo entra quien sabe lo que busca». «Eso intento descubrir», respondió él con una sonrisa cansada. Le entregó un formulario, y tras firmarlo lo condujo por un pasillo frío y estrecho. El olor a papel antiguo y polvo impregnaba el aire. David abrió cajas etiquetadas en hebreo, griego y latín, buscando alguna conexión, algo que explicara por qué las palabras del rabino Ben-Hur habían tocado una herida tan profunda. Después de horas de revisión, sus dedos se detuvieron sobre un documento en latín desgastado. El encabezado decía «Epístola Centurionis Lucii». Lo tradujo con dificultad, su corazón latiendo con fuerza. El texto era una confesión. Un centurión romano, atormentado por la culpa, relataba haber presenciado la ejecución de un hombre inocente llamado Yeshua del pueblo judío. No mencionaba milagros ni resurrecciones, solo un testimonio humano lleno de remordimiento. David se quedó en silencio largo rato. La voz del soldado parecía hablarle desde la distancia de los siglos. Escribió en su libreta: «Más allá de la fe, hubo un hombre real, y su memoria sobrevive». Cuando salió del archivo, el sol se había ocultado tras los montes de Judea. Caminó hacia una cafetería cercana y llamó a Rina. «Encontré algo», dijo en voz baja. «¿Algo o todo?», preguntó ella, escéptica. «Una carta romana. Habla de un tal Yeshua. Es demasiado precisa para ser leyenda». «¿Estás seguro de que no es una falsificación?». «No lo sé todavía, pero si es auténtica puede cambiar muchas cosas». Rina guardó silencio unos segundos antes de responder. «David, no publiques nada sin verificar. Hay intereses poderosos detrás de todo esto». «Ya lo imaginaba, pero no puedo detenerme ahora». Esa noche, al regresar a su departamento, encontró la puerta entreabierta. El corazón se le aceleró. Entró con cautela. Nada parecía fuera de lugar, pero su computadora estaba encendida. En la pantalla, un documento nuevo, una sola línea escrita en hebreo. «Detente, por tu bien y el de los tuyos». La amenaza era clara. Cerró el archivo y se dejó caer en la silla, sintiendo por primera vez el peso de lo que estaba enfrentando. Aún así, su determinación no flaqueó. Si alguien intentaba detenerlo, significaba que estaba acercándose a algo importante. A la mañana siguiente, regresó a la biblioteca y pidió una copia oficial de la carta. La bibliotecaria, al verla, frunció el ceño. «¿Quién le permitió tocar ese documento?», preguntó en tono áspero. «Tenía autorización. Usted misma me acompañó». Ella negó lentamente. «No, joven. Ese archivo lleva años sellado. Nadie debería haberlo abierto». David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso replicar, pero comprendió que sería inútil. Alguien había manipulado los registros, alguien que no quería que la carta saliera a la luz. De camino a su oficina, su teléfono sonó de nuevo. Rina, con voz tensa, dijo: «David, las autoridades religiosas llamaron al periódico. Están furiosas. Dicen que inventaste documentos». «¿Inventé?», repitió incrédulo. «Solo mostré la verdad». «Guarda silencio por ahora. No publiques nada». «Te lo pido como amiga». David colgó sin responder. Caminó bajo el sol ardiente con la carta doblada en el bolsillo y comprendió que su búsqueda ya no era solo periodística, era personal. Alguien quería enterrar la historia, y él no estaba dispuesto a permitirlo. El amanecer se filtraba por las persianas del pequeño departamento de David Cohen. No había dormido en toda la noche. Frente a él, sobre la mesa, descansaba la copia de la carta del centurión, ahora doblada con cuidado dentro de una carpeta sellada. El silencio del lugar contrastaba con el bullicio de la ciudad que despertaba. Jerusalén nunca dormía del todo. Respiraba en murmullos como si cada piedra tuviera algo que confesar. Encendió su grabadora y registró sus pensamientos. «He tocado algo que no debía», dijo con voz baja, «pero no puedo ignorarlo. La historia no pertenece a los templos, sino a quienes la viven». Guardó la grabadora en su mochila
y salió rumbo al campus arqueológico de la Universidad Hebrea, donde trabajaba Miriam Levy, su amiga y colaboradora ocasional. Ella era arqueóloga, hija de un reconocido historiador bíblico. Su cabello oscuro estaba siempre cubierto por un pañuelo, y su carácter combinaba disciplina científica con una calidez que desarmaba a cualquiera. Cuando David llegó, Miriam revisaba fragmentos de cerámica con inscripciones arameas. «Pareces un fantasma», le dijo sin levantar la vista. «¿Otra noche sin dormir?» «Más bien sin paz», respondió él dejando la carpeta sobre la mesa. «Necesito que veas esto». Ella abrió la carpeta con cautela. Al leer las líneas traducidas, su ceño se frunció. «Una carta romana». «Esto es serio, David. Si es auténtica, estamos ante un documento que podría reescribir parte de la historia de la región». «Exactamente lo que alguien no quiere que suceda», replicó él. «Ayer encontré mi puerta abierta y mensajes en mi computadora». «Alguien me está vigilando». Miriam lo miró preocupada. «¿Ya hablaste con las autoridades del periódico?» «Rina me pidió que me detuviera. Dice que hay gente poderosa involucrada». Ella suspiró y se quitó los guantes. «Entonces ten cuidado. Pero si decides continuar, no lo hagas solo». David sonrió con gratitud. «¿Eso significa que estás dentro?» «Significa que no voy a dejar que hagas una locura sin evidencia sólida», respondió con ironía. «Tráeme más información sobre la procedencia del manuscrito. Puedo compararlo con otros textos del mismo periodo». Pasaron las horas entre notas, traducciones y teorías. Miriam analizaba con una lupa las fotografías del documento. «El tipo de tinta y el estilo de escritura parecen auténticos», dijo finalmente. «Pero la carta menciona un nombre romano, Lucius Flavius, que no aparece en otros registros del siglo I. Puede tratarse de un documento oculto o censurado por razones políticas». David se frotó la frente. «Entonces, ¿esto prueba que Yeshua existió?» Ella levantó la vista. «Prueba que alguien lo vio». Eso para la historia ya es suficiente. De repente su teléfono sonó. Miriam atendió y su expresión cambió. «¿Quién?», preguntó con voz tensa. «No, no lo conozco». Colgó lentamente. Era una voz masculina. Dijo que dejemos de excavar en el pasado o nos arrepentiremos. El silencio los envolvió. Solo se escuchaba el zumbido de los ventiladores del laboratorio. David sintió un nudo en el estómago. «Ya no son solo advertencias, Miriam. Esto se está volviendo peligroso». Ella cruzó los brazos. «El conocimiento siempre lo es, pero no me iré ahora. Si alguien tiene miedo de lo que podamos descubrir, es porque teme perder su versión de la verdad». David la miró con admiración. En ese instante comprendió que no solo respetaba su inteligencia, sino su valentía. Había algo en su forma de hablar que lo calmaba, como si su fe en la razón le recordara que aún quedaba esperanza entre tanta confusión. El reloj marcó las 7 de la tarde. Miriam guardó los documentos en una caja de seguridad. «Volvamos mañana. Hoy ya hemos removido suficiente polvo y fantasmas». Caminaron juntos hacia la salida. El cielo sobre Jerusalén ardía en tonos naranjas y púrpuras. David pensó que, a pesar de las amenazas, no se había sentido tan vivo en mucho tiempo. Miriam sonrió, notando su mirada distraída. «¿En qué piensas?» «En que quizá las piedras sí hablan», respondió él. «Solo hay que aprender a escuchar su idioma». El viento soplaba con un frío inusual aquella mañana. Las calles del barrio judío estaban casi vacías, cubiertas por una luz gris que hacía parecer que Jerusalén contenía la respiración. David caminaba rápido, con el corazón agitado. Había pasado la noche en vela, pensando en Miriam, en la carta romana, y en la amenaza que seguía colgando sobre ellos como una sombra. Pero sobre todo, pensaba en el anciano rabino Shlomo Ezra. Aquella frase suya, «las piedras tienen memoria», no dejaba de resonar en su mente. Llegó hasta la pequeña casa del rabino, una vivienda humilde a pocos metros de la sinagoga más antigua del barrio. Tocó con suavidad. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Finalmente,
Una mujer de rostro cansado abrió la puerta. «¿Busca al rabino Ezra?», preguntó ella en hebreo, con un tono triste. «Sí, soy David Cohen. Hablé con él hace unos días frente al muro». Ella asintió bajando la mirada. «Está muy enfermo, apenas habla. Si quiere verlo, debe hacerlo ahora». El corazón de David se apretó. Entró en silencio. El interior olía a aceite y libros antiguos. En una habitación iluminada por una lámpara tenue, el rabino Shlomo yacía en una cama cubierto por un manto azul. Su piel era pálida, pero sus ojos aún conservaban ese brillo sereno que David recordaba. «Shlomo, soy yo, David», susurró acercándose. El rabino lo miró y esbozó una leve sonrisa. «Sabía que volverías», dijo con voz débil. «El corazón que busca la verdad no sabe descansar». David se sentó a su lado. «Encontré una carta, una que habla de un hombre llamado Yeshua. No sé si creer en su autenticidad, pero siento que todo está conectado». El rabino asintió lentamente. «Nada en Jerusalén es casualidad. Cada piedra, cada nombre, cada silencio tiene su propósito». Guardó silencio unos segundos, como si reuniera fuerzas. Luego estiró la mano y señaló una pequeña caja de madera sobre una mesa. «Toma eso», murmuró. «Pertenece a mi abuelo, y antes, al suyo. Nadie la ha abierto en generaciones». David se acercó, tomó la caja y notó que estaba cerrada con una llave oxidada atada por un cordón. «¿Qué hay dentro?», preguntó. «La palabra que nunca se borró», respondió Shlomo, «y la llave para entender lo que los hombres olvidaron». Sus ojos se humedecieron. David sintió una mezcla de respeto y temor. «No entiendo». El rabino le tomó la mano con sorprendente firmeza. «No necesitas entender todavía. Solo prométeme una cosa. No busques destruir la fe de nadie, hijo. Busca la verdad, pero hazlo con compasión. La verdad sin amor es solo otra forma de mentira». David asintió, incapaz de hablar. Shlomo respiró profundamente, cerró los ojos y añadió casi en un susurro: «Cuando la piedra hable, recuerda mi voz». Un silencio profundo llenó la habitación. David permaneció junto a él un largo rato, escuchando el leve sonido del viento afuera, el crujir de la madera, el murmullo distante de los rezos. Finalmente, la mujer entró y colocó una mano sobre su hombro. «Debe descansar». David se levantó lentamente, inclinó la cabeza en señal de respeto y salió. Afuera, el aire tenía el aroma de las primeras lluvias. Se sentó en un banco de piedra frente a la casa y miró la llave que colgaba del cordón. Era pequeña, antigua, marcada con símbolos hebreos casi borrados por el tiempo. Sintió que el peso de aquel objeto iba más allá del metal. No sabía si abrir esa caja lo acercaría a la verdad o lo condenaría a una nueva confusión. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Mientras guardaba la llave en su bolsillo, un grupo de niños pasó corriendo por la calle, riendo, ajenos a la tensión que cubría la ciudad. David los miró con una mezcla de ternura y melancolía. Por primera vez en días, sonrió levemente. «Cuando la piedra hable», repitió en voz baja, «yo estaré escuchando». El cielo estaba cubierto de nubes densas cuando David regresó al barrio antiguo con la pequeña llave colgando de su cuello. Sentía su peso constante, como si lo llamara a actuar. Habían pasado 3 días desde su visita al rabino Shlomo y no había vuelto a saber de él. Cada intento de contacto terminaba en silencio. En el corazón de Jerusalén, el silencio siempre significaba algo. Esa tarde, impulsado por una mezcla de intuición y deber, David siguió las indicaciones escritas en un papel dentro de la caja de madera. Decía: «Donde el rezo y el eco se cruzan, la piedra guarda su secreto». Pasó horas recorriendo los pasillos subterráneos bajo una sinagoga abandonada del siglo XIX, un lugar que Miriam le había mencionado tiempo atrás como parte de una red de túneles antiguos. El aire allí abajo era pesado, húmedo, impregnado de olor a polvo y cera. Su linterna apenas lograba iluminar los muros de piedra cubierta de inscripciones hebreas.
Caminaba con cautela, sintiendo el pulso acelerado en las sienes. No sabía exactamente qué buscaba, pero la llave en su bolsillo vibraba contra su pecho como si reconociera el camino. Llegó a una puerta de hierro incrustada en la roca. Tenía un candado antiguo con el mismo símbolo tallado que había visto en la llave, una letra Shin, entrelazada con una estrella de 6 puntas. Introdujo la llave, giró, y un sonido seco retumbó por el túnel. El candado se abrió con sorprendente facilidad. Empujó la puerta y entró. Ante él se extendía una pequeña cámara de piedra, iluminada tenuemente por una abertura superior. En el centro, un pedestal sostenía un cofre cubierto de polvo. Las paredes estaban decoradas con relieves de manos entrelazadas y palabras hebreas apenas legibles. David se arrodilló frente al cofre. Lo observó con respeto. No había joyas, ni oro, ni reliquias, solo una serie de tablillas de barro apiladas, marcadas con símbolos hebreos y griegos. Las tomó con cuidado. En una de ellas, grabadas con trazos torpes, se leían las palabras «El hombre que caminó con luz entre nosotros». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No se trataba de superstición, sino de la fuerza silenciosa de algo genuino. Era como si esas tablillas hubieran esperado siglos para ser leídas. Abrió su libreta y comenzó a copiar las inscripciones. Cada palabra parecía respirar, como si la piedra hablara en su propio idioma. De pronto, una voz lo sobresaltó. «Sabía que vendrías», dijo Miriam desde la entrada, sosteniendo una linterna. «Cuando dijiste que tenías la llave, imaginé que no podrías resistirte». David soltó una leve risa nerviosa. «No pensé que me seguirías. No confío en los hombres que bajan solos a los túneles», respondió ella. Además, algo me decía que esto era importante. Se acercó y observó las tablillas. «Esto es increíble», susurró. «Mira estos símbolos. Son precristianos, pero también anteriores al judaísmo rabínico. Aquí hay historia pura». David la miró con asombro. «Entonces, ¿podría ser un registro contemporáneo a los primeros años del siglo I?» Miriam asintió lentamente. «Podría serlo, pero debemos ser prudentes. Si alguien sabe que encontramos esto, lo destruirán antes de que podamos comprenderlo». Él bajó la mirada. «Shlomo me dio la llave. Me dijo que la palabra estaba en la piedra». Miriam se quedó en silencio, pensativa. Luego tocó con delicadeza una de las tablillas y murmuró: «Quizá palabra no se refiere a un texto, sino a un testimonio, a la memoria de lo que fue». David observó de nuevo la inscripción: «El hombre que caminó con luz entre nosotros». Sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. No se trataba de religión, sino de humanidad, de un legado enterrado bajo siglos de miedo y dogma. Guardaron las tablillas más pequeñas en una bolsa de cuero. Al salir de la cripta, David miró hacia atrás. Las sombras de las paredes parecían moverse, como si el pasado los despidiera. Miriam lo miró, seria. «Prométeme algo. Si publicas esto, hazlo con cuidado. No por ti, sino por todos los que aún buscan creer». David asintió. «Lo prometo». Pero mientras subían las escaleras húmedas hacia la luz, supo que esa promesa sería más difícil de cumplir de lo que imaginaba. El regreso a la superficie fue un contraste brutal. El sol de mediodía caía sobre Jerusalén con una intensidad cegadora, como si la ciudad quisiera borrar el secreto recién descubierto en las profundidades. David y Miriam caminaban sin hablar, ambos conscientes de que lo que llevaban en esa bolsa de cuero podía ponerlos en el centro de algo mucho más grande que una simple investigación. Cuando llegaron a la universidad, Miriam guardó las tablillas en una caja fuerte del laboratorio. «Por ahora estarán seguras aquí», dijo mientras cerraba el candado, «pero no podemos conservarlas por mucho tiempo. Si alguien supo de la cripta, también sabrá que las encontramos». David asintió limpiándose el sudor de la frente. «Necesitamos corroborar su autenticidad antes de que alguien las desacredite. Y antes de que alguien las robe», añadió ella. Esa misma tarde, los titulares de los noticieros volvieron a mencionar el escándalo de Ben-Hur.
Los líderes religiosos exigían silencio a los medios y los políticos pedían prudencia con los temas de fe. En medio de la tensión, David recibió una llamada de Rina. Su voz sonaba cortante, diferente. «¿Dónde estás?», preguntó sin preámbulos. «En la universidad. Estoy con Miriam». «Escúchame bien», dijo con tono grave. «El Ministerio de Asuntos Religiosos envió una notificación. Están investigando filtraciones de documentos antiguos. Te mencionan a ti. Quieren revisar tus notas». David se quedó inmóvil. «¿Cómo lo saben?». «No lo sé», respondió ella, «pero están furiosos. Ben-Hur habló públicamente. Dijo que tus mentiras periodísticas buscan desacreditar su trabajo». «¿Mis mentiras?», repitió incrédulo. «No he publicado nada». «No importa. Te han convertido en el enemigo perfecto». Colgó sin despedirse. Miriam, que había escuchado parte de la conversación, lo miró con preocupación. «¿Qué haremos ahora?». David respiró hondo. «Necesitamos tiempo. Si ellos controlan los medios, controlan la verdad. Pero si logramos demostrar la autenticidad de las tablillas, no podrán callarnos». Miriam dudó un instante. «Conozco a alguien en el Museo de Israel, un epigrafista llamado Adler. Podría ayudarnos, pero es arriesgado. Está vinculado con el Consejo Rabínico». «Entonces hablaremos con él sin mencionar la procedencia exacta. Que analice las piezas como si fueran una donación anónima». Pasaron las horas en tensión. Miriam hizo la llamada y consiguió una cita para el día siguiente. Sin embargo, al caer la noche, David notó que un automóvil oscuro los seguía desde la universidad hasta el centro. Intentó disimularlo, pero el vehículo se detenía cuando ellos lo hacían. «Nos están vigilando», dijo en voz baja. «Lo suponía», respondió Miriam apretando los labios. «En este país, la historia no solo se estudia, se protege con uñas y dientes». Tomaron un desvío hacia el barrio árabe, entre callejones estrechos donde el tráfico desaparecía. David estacionó junto a un mercado cerrado y apagó las luces. Permanecieron en silencio, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad. Por primera vez sintió miedo real. No era temor por su reputación, sino por su vida. «Esto se salió de control», murmuró. Miriam lo observó con firmeza. «No, está justo donde debía llegar. Cada descubrimiento importante pasa por la oscuridad antes de salir a la luz». David la miró intentando contener la tensión. ¿Y si tienen razón? ¿Y si estamos jugando con algo que podría destruir la fe de millones? Ella negó con suavidad. «No se destruye la fe con la verdad, David. Se fortalece. El problema es que el poder no tolera perder su versión de los hechos». Permanecieron en silencio unos segundos. A lo lejos, una sirena rompió la calma. El aire olía a piedra caliente y a miedo. Finalmente, Miriam tomó su mano y dijo en voz baja: «Si mañana no regresamos, que al menos sepan que lo intentamos». David asintió, sintiendo un nudo en la garganta. En ese instante, comprendió que ya no era un periodista detrás de una historia, era parte de ella, y el poder que buscaba callarlo no se detendría ante nada. El amanecer en el desierto de Judea tenía un silencio distinto, profundo, casi sagrado. David y Miriam avanzaban en un viejo todoterreno por una carretera serpenteante, rodeada de colinas áridas. El viento levantaba nubes de polvo que parecían flotar eternamente. Después de los incidentes en Jerusalén no habían tenido otra opción más que alejarse. El Museo de Israel estaba siendo vigilado y las autoridades habían emitido una orden de interrogatorio para ambos. El plan era claro: esconderse unos días en la casa de un primo de Miriam, un beduino que vivía cerca de Ein Gedi, en el límite del desierto. Allí podrían pensar con calma, lejos de las miradas que los seguían. David conducía en silencio. Cada tanto miraba el retrovisor con desconfianza. «¿Crees que nos rastrearán hasta aquí?», preguntó finalmente. Miriam, con la mirada fija en el horizonte, respondió: «Quizá, pero no por ahora. El desierto tiene su propio modo de proteger a los que buscan. Nadie encuentra a quien el viento decide esconder». Él sonrió.
aunque la tensión seguía en su pecho. «Hablas como si el desierto fuera un guardián». «Lo es», dijo ella con calma. «Aquí el tiempo no se mueve, solo observa». El calor se volvió insoportable cuando el sol alcanzó el cenit. Hicieron una parada junto a una formación rocosa donde brotaba un hilo de agua. David bebió y se recostó contra la piedra. El silencio lo envolvió por completo. Solo se oía el zumbido del viento y a lo lejos el graznido de alguna ave solitaria. «¿Sabes?», dijo Miriam mientras acomodaba su pañuelo. «Siempre pensé que el conocimiento era un refugio, pero ahora veo que también puede ser una condena». David la miró. «¿Te arrepientes de haberme ayudado?». Ella negó con la cabeza. «No, pero me duele ver hasta qué punto la verdad asusta. No la temen por lo que revela, sino por lo que obliga a cambiar». Él la observó en silencio. Había algo en su voz que lo conmovía más que las palabras, un cansancio antiguo, una fe callada que lo desarmaba. «Si no hubieras estado conmigo, habría abandonado hace días. No me lo agradezcas. Tú solo encendiste una chispa que ya estaba dentro de mí. Una ráfaga de viento los cubrió de arena». David entrecerró los ojos y por un instante creyó ver el reflejo de una figura humana en la distancia. Parpadeó. Nada. Solo el espejismo de calor. «El desierto también juega con la mente», dijo Miriam al notar su expresión. «Te muestra lo que llevas dentro. Si tienes miedo verás fantasmas. Si tienes fe verás caminos». «¿Y si no tengo ni miedo ni fe?». Ella sonrió. «Entonces verás el silencio, que es la forma más pura de verdad». Siguieron avanzando hasta que el motor comenzó a fallar. Tuvieron que detenerse en medio de la nada. El viento se levantó, fuerte, arrastrando granos de arena como agujas. Una tormenta se aproximaba desde el este. Miriam cubrió su rostro con un pañuelo. «Debemos buscar refugio», gritó. «Hay cuevas cerca, las vi en el mapa». Caminaron a contraviento hasta encontrar una abertura en la roca. Dentro, el aire era denso, pero seco. David encendió su linterna y las paredes revelaron algo inesperado. Inscripciones antiguas, casi borradas, en hebreo y griego. Miriam se acercó, fascinada. «Estos grabados son similares a los de las tablillas. Mira, aquí se repite el mismo símbolo». David pasó los dedos sobre una línea grabada y leyó en voz baja. «La palabra vive en la piedra». Sintió un estremecimiento. No era coincidencia. La tormenta rugía afuera. Dentro, el eco del viento parecía recitar oraciones olvidadas. Miriam se sentó frente a las inscripciones, cerró los ojos y murmuró. Tal vez Shlomo sabía de este lugar. Quizá fue aquí donde todo comenzó. David la observó con el corazón acelerado. Entonces tal vez también sea aquí donde encontremos lo que él quiso que viéramos. La tormenta continuó golpeando el exterior, pero en el interior de aquella cueva el tiempo se detuvo. Entre la arena y las sombras, la verdad parecía respirar, esperando ser comprendida. La tormenta cesó al amanecer. La cueva había quedado cubierta de una fina capa de arena, y el aire olía a tierra húmeda y calma recién nacida. David y Miriam despertaron sobre el suelo rocoso, exhaustos pero serenos. La noche había sido larga, llena de silencios que pesaban más que cualquier palabra. Cuando Miriam encendió la linterna de nuevo, la luz reveló con mayor claridad las inscripciones del muro. David se acercó con cautela. Las letras eran antiguas, trazadas con una precisión que desafiaba el tiempo. Algunas líneas estaban en hebreo, otras en griego. Miriam, con su cuaderno en mano, comenzó a leer en voz baja, traduciendo fragmentos sueltos. El justo fue condenado por enseñar que la misericordia es ley mayor que la espada. Levantó la vista. Aquí no se menciona un nombre, pero habla de un maestro que fue castigado por amar demasiado. David sintió un escalofrío. No dice Jesús, pero todo apunta a él. No necesariamente, respondió Miriam. Podría ser cualquier hombre perseguido por desafiar la injusticia. Quizá esa es la verdadera lección. No importa quién fue, sino lo que simboliza.
Las palabras quedaron flotando en el aire. David apoyó la mano sobre la roca. Estaba tibia, como si conservara la energía de algo vivo. «Esto no es fe ni mito», dijo con voz temblorosa. «Es historia, es testimonio». Miriam lo observó en silencio. Sabía que su compañero había cruzado un umbral invisible, el punto donde la duda deja de ser simple curiosidad para transformarse en convicción. «Tal vez eso es lo que Shlomo quería que descubrieras», susurró, «que la verdad no está en el milagro, sino en el gesto humano que sobrevive al tiempo». David respiró hondo. Cada palabra que leía parecía responder a preguntas que había cargado toda su vida. La fe de sus abuelos, la culpa de quienes sobrevivieron, el deseo de encontrar sentido en un mundo que siempre parecía dividirse entre creer o negar. Mientras copiaban las inscripciones, descubrieron una frase más, tallada en un idioma aún más antiguo. Miriam la tradujo con dificultad. «La piedra no juzga al hombre, solo guarda lo que él deja escrito». David se quedó mirando esa frase largo rato. «Entonces, las piedras sí tienen memoria», murmuró. Ella sonrió. «Y nosotros, al leerlas, nos convertimos en parte de esa memoria». Durante horas trabajaron sin descanso, documentando cada símbolo, cada línea. El sol del desierto se filtraba por la abertura superior, tiñendo las paredes con un resplandor dorado. Había algo casi sagrado en aquel lugar, pero no en el sentido religioso. Era una sacralidad humana, hecha de palabras, polvo y silencio compartido. De pronto, Miriam se detuvo. «David, mira esto», dijo señalando un dibujo grabado en la roca. «Es el mismo símbolo que aparece en la llave de Shlomo». Era un círculo dividido por una línea vertical, mitad hebreo, mitad griego. En el centro una palabra, Emet, verdad. David la tocó con los dedos, reconociendo la textura rugosa del grabado. Shlomo sabía de esto. No me dio la llave por casualidad. «Entonces la verdad estaba literalmente escrita en piedra», respondió Miriam con una mezcla de asombro y respeto. Ambos guardaron silencio. El viento se filtraba por la grieta del techo, produciendo un sonido suave, casi como un suspiro. David miró a Miriam y dijo en voz baja: «Esto cambia todo. No necesito demostrar quién fue aquel hombre. Solo necesito contar lo que estas piedras dicen». Miriam lo miró con los ojos llenos de una emoción que no podía disimular. «Si haces eso, muchos intentarán callarte». «Lo sé», respondió él. «Pero si callo yo, entonces el silencio ganará». El eco de sus palabras se perdió en el aire caliente del mediodía. Afuera, el desierto parecía extenderse sin fin, una inmensidad que recordaba lo pequeño que era el hombre frente a la verdad. David guardó su libreta con las transcripciones y miró una última vez las inscripciones. «La piedra habló», dijo. «Ahora es mi turno de hacerlo». El camino de regreso a Jerusalén fue largo y silencioso. El desierto quedaba atrás, como un sueño que se disolvía entre el polvo y la luz. David conducía sin prisa, con la mirada fija en la carretera y el corazón dividido entre el miedo y la determinación. En el asiento trasero, las copias de las inscripciones descansaban envueltas en una tela, como si fueran un corazón latiendo bajo custodia. Miriam observaba el horizonte con expresión tensa. «¿Estás seguro de que es buena idea volver?», preguntó en voz baja. «Jerusalén no es solo el principio», respondió David. «También es el final. Si quiero contar la verdad, debo hacerlo desde donde empezó todo». El paisaje cambió poco a poco. El desierto dio paso a los olivares, luego a los muros de piedra, y finalmente a la ciudad que vibraba bajo un sol ardiente. Cuando cruzaron la entrada occidental, el ruido del tránsito y las oraciones se mezclaron en un caos familiar. Jerusalén seguía siendo un mosaico de voces, idiomas y creencias que se empujaban unas a otras sin llegar nunca a separarse del todo. David detuvo el coche en una calle estrecha del barrio de Mea Shearim. Miró su reflejo en el espejo retrovisor. Tenía el rostro cubierto de polvo, los ojos cansados y una barba incipiente. «Parezco un fugitivo»,
dijo con una sonrisa amarga. Tal vez lo eres, respondió Miriam sin apartar la mirada del parabrisas. Pero no huyes de la verdad, sino hacia ella. Decidieron pasar primero por la casa de la madre de David, una mujer de carácter fuerte y mirada serena. Al verlo en la puerta, su expresión cambió de sorpresa a preocupación. David, hijo mío, ¿dónde has estado? Los vecinos dicen que te buscan los rabinos y la policía. Él la abrazó con fuerza. Estoy bien, mamá. Solo necesito descansar un poco. Ella lo miró a los ojos y susurró. Tu abuelo también hablaba así cuando regresaba de las guerras. Traía algo en el corazón que no podía contarle a nadie. Pero tú llevas algo más. David se apartó lentamente, sin saber cómo responder. Miriam, de pie junto a la puerta, observaba la escena con respeto. La madre le ofreció té, pero su voz temblaba al preguntar, ¿En qué te has metido, David? En algo que no sé si podré controlar, admitió él, pero debo hacerlo. Entonces que tu búsqueda sea limpia, dijo ella. No traiciones lo que eres, ni permitas que la verdad se convierta en tu orgullo. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier amenaza. Prometió regresar pronto y salió junto a Miriam. Mientras caminaban por las calles empedradas, el olor a pan recién horneado se mezclaba con el incienso de las sinagogas. Jerusalén parecía respirar al mismo ritmo que ellos, cansada, incierta, viva. Tu madre tiene una sabiduría que muchos rabinos envidiarían, dijo Miriam. Ella nunca estudió teología, respondió David, pero aprendió a creer sin necesitar respuestas. Siguieron caminando hasta llegar a la redacción del periódico. Rina los esperaba en la entrada, visiblemente alterada. ¿Estás loco?, le reclamó apenas lo vio. ¿Te das cuenta del peligro en el que estás? Te acusan de alterar documentos, de incitar al odio religioso. David mantuvo la calma. Solo quiero publicar la verdad. ¿Y qué es la verdad, David?, replicó ella con ironía. Cada religión, cada gobierno, cada persona tiene la suya. La verdad es lo que queda cuando todas las versiones se derrumban, respondió sin dudar. Rina lo miró con tristeza. Entonces prepárate para quedarte solo. Salió sin responder. Miriam lo siguió. Al llegar a la plaza cercana al muro, David se detuvo. La multitud oraba, como siempre. Sin embargo, esta vez sintió algo distinto. Las voces no sonaban como un coro de creencias enfrentadas, sino como una sola súplica común. Miriam lo observó, comprendiendo su silencio. ¿Qué vas a hacer ahora? David apretó su libreta entre las manos. Contar lo que vi, pero antes necesito entenderlo del todo. Mientras el sol descendía sobre la cúpula dorada, supo que la próxima decisión cambiaría no solo su destino, sino el de todos los que aún creían en la voz de la piedra. El amanecer en Jerusalén tenía un resplandor dorado que parecía cubrirlo todo con una calma engañosa. Desde las primeras horas, la ciudad vibraba con rumores. El rabino Ben-Hur convocaba una oración masiva frente al muro de los lamentos para reparar la fe herida del pueblo. Los altavoces de los barrios judíos anunciaban el encuentro, mientras los fieles llegaban desde distintos puntos del país. David observaba la multitud desde una terraza cercana, con la libreta apretada contra el pecho. Sabía que ese sería el día decisivo. ¿Vas a enfrentarlo públicamente?, preguntó Miriam a su lado. No lo sé, respondió sin apartar la vista del muro. No quiero una guerra de palabras, solo quiero que escuchen lo que las piedras dijeron. Y si no quieren escucharte, entonces escribiré igual. No se puede callar lo que uno ha visto. El aire era pesado, casi solemne. Miles de personas se agrupaban, rezando, llorando, cantando. Los rabinos más importantes se alineaban junto a Ben-Hur, que vestía su manto blanco con bordes dorados. Su mirada era dura, la de un hombre que se sabía observado por el mundo. Cuando levantó la voz, el silencio se extendió como una ola. Nuestro pueblo ha sido probado una vez más, proclamó. Hay quienes buscan dividirnos, usar la historia sagrada para sembrar dudas. Pero aquí, frente a este muro eterno,
reafirmamos nuestra verdad. Ningún mito puede reemplazar lo que el Eterno nos reveló. Los aplausos estallaron. Algunos lloraban, otros repetían su nombre. Miriam miró a David con preocupación. Él te está señalando sin nombrarte. David bajó la mirada. No importa, no vine a defenderme. Avanzó entre la multitud, hasta quedar a pocos metros del muro. Sentía los murmullos a su alrededor, los empujones, las miradas que lo reconocían. Rina lo llamó desde algún punto, intentando detenerlo, pero ya no podía retroceder. Se acercó más, hasta que las piedras antiguas estuvieron frente a él, majestuosas, cubiertas de notas y plegarias. Ben-Hur lo vio y su expresión cambió. «Ese hombre», gritó señalándolo, «él es quien difunde falsedades, quien profana la memoria de nuestros padres». El silencio cayó de nuevo. Cientos de rostros se volvieron hacia David. El aire parecía haberse detenido. Él respiró hondo y con voz firme dijo, «No busco destruir la fe de nadie, busco entenderla. Las piedras que todos tocamos guardan la historia de un hombre justo, uno que predicó amor y justicia. No hablo de milagros ni de religión, hablo de humanidad». Un murmullo recorrió la multitud. Ben-Hur alzó la voz. «¿Pretendes enseñarnos sobre humanidad, tú, que profanas nuestra herencia?» David lo miró con serenidad. «La verdad no pertenece a un templo, ni a un libro, ni a un nombre. La verdad vive en los actos de los hombres». El rabino pareció vacilar. Por un instante, algo en su rostro se quebró. Miriam, observando desde atrás, sintió un escalofrío. La multitud había quedado suspendida entre la ira y el silencio. De repente, entre la gente, un movimiento llamó la atención. Un hombre de túnica sencilla avanzaba lentamente hacia el muro. Su rostro era sereno, sus pasos tranquilos. Nadie lo conocía, nadie hablaba. Se detuvo frente a las piedras, colocó una mano sobre ellas y cerró los ojos. La multitud, sin entender por qué, calló. El murmullo de los rezos se desvaneció, como si el aire mismo contuviera el aliento. David observó al desconocido. No supo decir qué sentía, ni miedo, ni asombro, sino una profunda paz. El hombre levantó la vista hacia el cielo, y por un instante, una luz dorada reflejada en las piedras iluminó su rostro. Luego, sin decir palabra, se dio media vuelta y se alejó entre la multitud, que permanecía inmóvil como hipnotizada. Ben-Hur intentó hablar, pero su voz se quebró. Los fieles comenzaron a llorar, a abrazarse, a rezar en silencio. Nadie entendía lo que acababa de suceder, pero todos lo sintieron. Miriam se acercó a David y susurró, «¿Lo viste?» Él asintió, con la mirada perdida en el muro. «Sí. Y no tengo idea de quién era, pero todos escuchamos lo mismo. Silencio». El rumor del viento se mezclaba con los sollozos dispersos. Nadie sabía quién era aquel hombre que había tocado el muro, pero su presencia había dejado una huella invisible. Los rezos cesaron, los teléfonos bajaron, y por primera vez en años, el corazón de Jerusalén guardó silencio. No fue un silencio vacío, sino denso, lleno de significado. La multitud permanecía quieta, como si temiera romper algo sagrado. David no podía apartar la mirada del punto donde aquel desconocido había estado. Miriam lo observaba con el rostro bañado por la confusión y la emoción. «¿Qué crees que fue eso?», preguntó con voz baja. Él respiró hondo. «No lo sé, pero por un instante todos entendimos lo mismo, sin palabras». El rabino Ben-Hur seguía inmóvil. Su rostro, antes endurecido por la convicción, ahora mostraba un desconcierto profundo. Intentó hablar, pero su voz no salía. Se llevó una mano al pecho, como si buscara sostener el peso de algo que no comprendía. Los hombres que lo acompañaban lo miraban sin atreverse a intervenir. De pronto, alguien entre la multitud comenzó a orar en silencio. Otro lo imitó, y otro más. En pocos minutos, el aire se llenó de murmullos suaves, no de súplicas, sino de gratitud. Gente de diferentes creencias, idiomas y edades repetía las mismas palabras. Shalom, paz. David sintió un nudo en la garganta. No era periodista en ese momento.
Era solo un hombre testigo de algo imposible de explicar con lógica, pero real en su efecto. El silencio se había transformado en unión. Miriam tomó su mano. ¿Lo sientes?, susurró. Es como si el muro respirara con nosotros. Él asintió sin responder. En su mente las palabras del rabino Shlomo resonaban con fuerza. Cuando la piedra hable, recuerda mi voz. Sí, pensó, la piedra había hablado, no con sonido, sino con silencio. Las horas pasaron. Los peregrinos comenzaron a retirarse lentamente, algunos llorando, otros en paz. Ben-Hur fue escoltado por sus asistentes con la mirada perdida. Nadie lo insultó ni lo aplaudió. Simplemente lo dejaron ir. El fervor había cedido su lugar a una calma que parecía imposible en una ciudad acostumbrada al conflicto. Cuando el sol comenzó a descender, Miriam y David permanecían sentados frente al muro. Ninguno de los dos quería romper el hechizo que aún flotaba en el aire. «Tal vez nunca sepamos quién era», dijo ella finalmente. «No importa», respondió él. «Lo que importa es lo que dejó». Ella lo miró con ternura. «Eres consciente de que nadie te creerá si escribes lo que pasó, ¿verdad?» David sonrió débilmente. «No me importa. No busco que crean. Solo quiero contar lo que vi, lo que todos sentimos». A veces, el silencio dice más que 1000 pruebas. El eco de sus palabras se fundió con el canto lejano de los muecines que anunciaban la oración musulmana. Jerusalén, una vez más, mezclaba sus voces, pero esta vez sin enfrentarlas. Miriam se levantó alisando su falda. «Debemos irnos. La noche traerá preguntas, y dudo que las autoridades dejen pasar esto sin intentar explicarlo». David se puso de pie, aún con la mirada fija en el muro. «¿Cómo se explica el silencio?», preguntó en voz baja. «No se explica», respondió ella. «Se vive». Caminaron despacio entre las callejuelas del barrio antiguo. A su paso, la gente los miraba, algunos con respeto, otros con curiosidad. Nadie hablaba del hombre que había aparecido. Todos parecían comprender que mencionarlo sería romper el equilibrio recién encontrado. Cuando llegaron al final de la calle, David se volvió una última vez. El muro, iluminado por las luces amarillas de la noche, parecía distinto, más humano, menos piedra. En su interior, algo había cambiado para siempre. «¿Y si ese hombre fue solo un símbolo?», preguntó Miriam mientras avanzaban. «Entonces fue el símbolo que necesitábamos», respondió él. «No para creer en milagros, sino para recordar que aún somos capaces de callar juntos». Y en ese silencio compartido, David comprendió que había sido testigo de algo que no podía pertenecer a ningún credo, sino al corazón de la humanidad misma. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio y murmullos. Las autoridades religiosas intentaron controlar el relato. Los medios buscaban explicaciones, y los peregrinos hablaban del día en que el muro cayó. Nadie nombraba al hombre que había aparecido, pero todos lo recordaban. En los cafés, en los templos y en los mercados, la gente hablaba más bajo, con un respeto nuevo. Algo invisible había cambiado. David pasaba las noches escribiendo. En la mesa de su pequeño departamento, las hojas se apilaban con frases que parecían venirle al alma más que a la razón. Miriam lo visitaba cada tarde llevando pan, café y calma. Observaba en silencio cómo él tecleaba con intensidad. «No estás escribiendo un artículo», le dijo una noche. «Estás dejando un testimonio». David levantó la vista. «Tal vez sea lo único que puedo dejar. No quiero convencer a nadie, solo contar lo que sentí cuando todo el ruido se detuvo». Ella se acercó, le puso una mano en el hombro y sonrió. «Eso es lo que convierte tus palabras en verdad. No la certeza, sino la honestidad». El texto que David escribió llevó por título «El hombre que no habló». En él no mencionaba nombres, ni milagros, ni revelaciones. Solo relataba cómo un instante de silencio había unido a miles de personas. Describía cómo, frente a la historia dividida, la humanidad había compartido algo simple y puro, la necesidad de escuchar. Miriam revisó cada párrafo, corrigiendo con precisión.
Deberías incluir también las inscripciones que encontramos, sugirió. No como prueba, sino como eco. Que tus lectores entiendan que la historia y la fe a veces caminan por el mismo sendero. David asintió. Lo haré. Pero no quiero que nadie use esto para manipular. Ni religiosos, ni políticos, ni escépticos. No podrás controlarlo todo, respondió ella. Pero sí puedes cuidar la intención. El artículo se publicó una semana después en la edición digital del periódico. En pocas horas se volvió viral. No por polémico, sino por humano. Personas de distintas religiones lo compartían con mensajes de paz. No importa quién fue el hombre, escribían algunos. Lo importante es lo que sentimos al mirarnos en silencio. Rina llamó a David esa noche. Su voz sonaba distinta, más suave. No sé si hiciste periodismo o poesía, pero lograste algo que nadie ha conseguido en años, que la gente escuche sin gritar. David sonrió al otro lado de la línea. No fue mi mérito, fue de todos los que estuvieron allí. Entonces guarda eso, David, respondió ella, porque lo que lograste no se repite. Mientras tanto, Miriam fue invitada a presentar un informe arqueológico sobre las tablillas halladas en la cripta. En su ponencia no habló de religión, sino de legado. El valor de estos textos, dijo ante un auditorio lleno, no está en demostrar quién tenía razón, sino en recordarnos que cada época intenta contar su verdad. Las piedras no discuten, solo esperan ser escuchadas. El público la aplaudió de pie. Entre los presentes, David la observaba con orgullo silencioso. Sabía que ella, más que nadie, entendía la magnitud de lo que habían vivido. Al salir del evento, caminaron juntos por las calles iluminadas de Jerusalén. El aire olía a pan tostado y flores nocturnas. ¿Sabes?, dijo Miriam. Creo que el verdadero hallazgo no fueron las tablillas ni el hombre frente al muro. Fue descubrir que aún podemos creer sin necesitar pruebas. David la miró con gratitud y ternura. Y que aún podemos dudar sin perder la fe, añadió. Se quedaron en silencio, escuchando el rumor lejano de la ciudad. La vida había vuelto a su ritmo, pero algo en ellos se había transformado para siempre. Lo que escribiste quedará, dijo ella finalmente. No como una historia de religión, sino como una historia de humanidad. David tomó su mano. Entonces ya valió la pena. Y mientras la luna se alzaba sobre la ciudad, comprendieron que la verdad, cuando se comparte sin miedo, deja de ser propiedad de uno solo. Se vuelve puente. El amanecer sobre Jerusalén tenía una luz tranquila, casi maternal. Las sombras se retiraban lentamente de los muros antiguos, como si la ciudad respirara después de un largo silencio. David caminaba despacio por la explanada que conducía al Muro de los Lamentos. Habían pasado varios meses desde aquel día, pero la imagen seguía viva en su mente. La multitud, el silencio, el hombre desconocido y la paz que, por un instante, pareció abrazar a todos. Llevaba en el bolsillo una pequeña nota doblada. No era una carta ni un texto periodístico, sino unas líneas escritas solo para él. Al llegar al muro, se colocó la kipá con respeto y se acercó a la piedra cálida. Miles de papeles llenaban las grietas, pequeños secretos del mundo entero. Entre ellos, depositó su nota. Decía: «Gracias por enseñarme que la fe no es creer sin pruebas, sino no temer buscar». Se quedó allí largo rato con la frente apoyada en la piedra. El murmullo de las oraciones se mezclaba con el canto distante de las iglesias y el llamado de los muecines. Jerusalén, esa ciudad imposible, parecía en paz consigo misma, aunque solo fuera por un momento. Miriam llegó unos minutos después. Su paso era firme, su sonrisa serena. «Sabía que te encontraría aquí», dijo suavemente. «Siempre vuelvo», respondió él. «Cada vez que dudo, este lugar me recuerda que no hay respuestas definitivas, solo preguntas que valen la pena». Ella asintió, mirándolo con cariño. «La duda también es una forma de oración». David sonrió. «¿Y tú? ¿Sigues trabajando en tus excavaciones?» «Sí, pero ya no busco restos para probar teorías. Busco historias para comprender al ser humano».
Las piedras no me hablan de dioses, sino de personas. Guardaron silencio. En el aire flotaba un olor a pan recién hecho que llegaba desde el barrio armenio. El sol comenzaba a iluminar las cúpulas doradas y las palomas se posaban en los aleros. La vida seguía, pero para ellos ya no era la misma. ¿Alguna vez pensaste en publicar un libro?, preguntó Miriam con tono curioso. David bajó la mirada. Sí, pero no quiero escribir sobre mí. Quiero escribir sobre todos los que buscaron la verdad antes que nosotros. Sobre Shlomo, sobre ese hombre desconocido, sobre ti. Entonces escríbelo, dijo ella. La verdad no termina en una historia. Se renueva cada vez que alguien la lee con el corazón abierto. David asintió. Tal vez lo llame La piedra y la palabra. Ella sonrió. Suena justo. La piedra guarda, la palabra libera. Durante un momento, el silencio volvió a unirlos. No era incómodo ni solemne, sino lleno de una paz sencilla. David pensó en el rabino Shlomo, en la llave oxidada, en las tablillas del desierto. Todo había sido una cadena de gestos que lo llevaron hasta ahí, y entendió que la fe en el fondo era eso, caminar sin certezas pero con propósito. Miriam lo observó y dijo en voz baja, «Tal vez la historia que viviste no cambie al mundo, pero cambió el tuyo, y eso ya basta». David sonrió. «Sí, pero ojalá inspire a otros a escuchar antes de hablar». Ella lo abrazó con ternura. «Entonces ya cumpliste tu misión». El sol subió un poco más. David se alejó unos pasos, respirando hondo. Miró las piedras iluminadas por la luz dorada, y por primera vez no sintió la necesidad de entenderlo todo. Bastaba con estar allí, en silencio, compartiendo ese instante con una ciudad que llevaba milenios aprendiendo a convivir con sus preguntas. Antes de irse, volvió la vista hacia el muro y murmuró, «La verdad está viva mientras haya quien la busque». Y con una última sonrisa, caminó junto a Miriam hacia las calles que despertaban. Suscríbete al canal para seguir historias que unen la fe, la verdad y el corazón humano. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir explorando historias que transforman la manera en que miramos el mundo.